Lo último que hablábamos era sobre la destrucción de Roma. Y a propósito de eso, San Gregorio Magno hablaba, ahora hablamos, bueno, la destrucción futura y la destrucción que había habido, ¿no? Que nunca hubo una destrucción tan grande como la de la Roma de la antigüedad. Y a propósito, San Gregorio Magno escribía: hace muy poco Roma era vista como la amante del mundo. ¿Y qué queda ahora de ella? Aplastada por múltiples e ilimitadas miserias, por la desolación de sus habitantes, las incursiones de sus enemigos, la frecuencia de la destrucción. Vemos en ella cumplidas las palabras del profeta contra la ciudad de Samaria. Después dice: ¿dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo? Los huesos cariados y la carne consumida. Toda la pompa de la mundana grandeza se extinguió en ella. Su completa estructura se disolvió, y nosotros, los pocos que quedamos, somos día a día arrasados por la espada y por innumerables tribulaciones. Roma está vacía y ardiendo. Su gente ha fallado y aún sus murallas están cayendo. ¿Dónde están ahora los que una vez exultaban en su gloria? ¿Dónde sus pompas? ¿Dónde su orgullo? ¿Dónde su constante e inmoderado regocijarse? Eso dice San Gregorio Magno de la Roma de su tiempo, cuando está en plena decadencia. Nunca hubo una ruina como la de la caída de la gran ciudad de las 7 colinas, como cuando se cumplieron las palabras de la profecía. Ha caído Babilonia como piedra de molino lanzada al mar. Los escritores de la Iglesia nos dicen que en los últimos días Roma probablemente se volverá apóstata. De nuevo, insisto, esto es un escrito de hace casi 2 siglos atrás. Dice: apóstata de la Iglesia, del verdadero, del vicario de Cristo. Y que Roma será nuevamente castigada porque él, el vicario, el Papa, se marchará de allí y el juicio de Dios caerá sobre el lugar desde donde él, de nuevo el Papa, una vez reinó sobre las naciones del mundo. Porque ¿qué es que hace Roma sacra sino la presencia del vicario de Cristo? ¿Qué podría ser querido a la vista de Dios excepto solo en la presencia del vicario de su Hijo? Recordemos, a propósito de esto, en la Segunda Guerra Mundial, cómo Roma fue borrada, y fue dicho, creo que a la beata María Elena Aiello, si no recuerdo mal, que Dios había ahorrado Roma porque estaba ahí el Papa. Si el Papa no estaba, si la protección de Roma fuera el Papa. Por eso se pregunta qué es que hace Roma sagrada, sino la presencia del vicario de Cristo del Papa. ¿Qué podría ser querido a la vista de Dios, excepto solo la presencia del vicario de su Hijo? Dejad que la Iglesia de Cristo se vaya de Roma, y Roma, es decir, se puede ir de distintas formas, no ir sino apostatar, ¿no? Y es una forma de irse, es que la Iglesia no está, la verdadera Iglesia no está en Roma, por lo tanto, Roma no será a los ojos de Dios, no más que lo fueron Jerusalén. Lo mismo pasó con Jerusalén. Cuando no reconoce al Mesías, ahí cae. Es lo mismo. Se vuelve a repetir. Él dice: Jerusalén, la ciudad santa, elegida por Dios, fue derribada y consumida por el fuego porque crucificó al Señor de la gloria. Y la ciudad de Roma, que ha sido por 1800 años, hoy diríamos 2000 años, el asiento del vicario de Cristo, si se vuelve apóstata, como la antigua Jerusalén, sufrirá parecida condena. Y por tanto, nos dicen los escritores de la Iglesia, que Roma no posee prerrogativa alguna, excepto solo aquella de que el vicario de Cristo está allí. Y si se vuelve infiel, el mismo juicio que cayó sobre Jerusalén
que, aunque santificada por la presencia del Hijo de Dios, era, sin embargo, dice, y no solo por el discípulo, era él caerá del mismo modo sobre Roma. Esto es lo que dice que va a ocurrir. Entonces es para pensar que los tiempos son estos. La apostasía de Roma, del vicario de Cristo y su destrucción por el anticristo puede parecer, dice Manning, pensamientos nuevos a muchos católicos, que pienso, dice él, esté bien recurrir a textos de teólogos de la mayor reputación. Y entonces primero pone a Malvenda, quien escribió específicamente sobre la materia y que se declara ser de la opinión de Rivera, de Gaspar Melus, de Viegas, de Suárez, Belarmino. Ya hablamos de San Roberto Belarmino, de Suárez, ¿no?, en otra oportunidad, a propósito del Concilio de Trento, y Bossius. Dice que Roma apostatará de la fe. Esto de que Roma apostatará de la fe lo decían, hay que recordarlo, ¿no?, también en honor a la verdad, los fatimitas, es decir, aquellos expertos en Fátima, sobre todo pienso en el padre Grüner, en el padre Kramer, cuando antes, hace bastante tiempo, antes incluso que se diera a conocer en el 2000 el tercer secreto de Fátima, decían que justamente la parte importante del secreto de Fátima era no solo la pérdida de la fe, porque también eso lo dice Cardenal Ratzinger en Informes sobre la Fe, en ese libro hecho con entrevista con Vittorio Messori, no solo eso, sino que ellos decían que además era la apostasía venía desde Roma, de la cabeza. Y también, porque lo decía el cardenal Ciappi, y por eso mismo, cuando se da a conocer el secreto en el año 2000, ellos dicen que ha sido incompleto, que hay una parte que no fue dicha. Y se lo sostienen hasta hoy, ¿no? Bueno, el padre Grüner murió ya. Entonces, dice, Roma apostatará de la fe, abandona al vicario de Cristo y vuelve al antiguo paganismo. Al antiguo paganismo. Las palabras de Malvenda son estas. Dice, pero Roma misma, en los últimos tiempos del mundo, en el último tiempo del mundo más bien, volverá a su antigua idolatría. Yo estaba pensando, lo hemos visto, ¿no? Madre mía, ¿qué fue? La velada esa de Navidad ahí en Roma, ¿eh? Fue en Roma, el Vaticano, y esa joven, no sé, chamana, no sé cómo llamarla, enseñando sobre, y había ahí prelados, había sacerdotes, sobre cómo cruzar las manos, los brazos, y sentir a la Madre Tierra, y hablar de la Madre Tierra, y la Pachamama, y dale que va. Es decir, y bueno, hay que decirlo, esto es público, nosotros nos vamos a callar, ¿no? Entonces es volver al paganismo, eso es paganismo puro y duro, ¿eh? Entonces dice Malvenda, pero Roma misma en los últimos tiempos del mundo volverá a su antigua idolatría, poder y dice grandeza imperial, ¿no? Bueno, yo creo que viéndolo de más cerca significa no Roma, la Roma imperial, ¿no? Es la Roma como sede del vicario de Cristo. Eso es lo que es la visión que tenemos por estar más cerca simplemente, ¿no? Porque uno se lo puede preguntar, ¿no? ¿No es acaso eso? ¿No es acaso que estamos viendo, por ejemplo, cómo se interpreta, sino cosas que eran imposibles de imaginar, por ejemplo? ¿Quién hubiera imaginado un culto, un rito a la Pachamama? Nadie. Y ahí está, y ahí quedó, como si nadie hubiera ocurrido. Y no puede ser. No puede ser, porque ocurrió.
¿Y qué requiere eso? ¿Qué exige eso? No es un acto folclórico, una curiosidad antropológica, no, fue un rito con todas las de la ley y eso requiere reparación. Y bueno, sigamos con Malvenda, dice, derribará a su pontífice al mismo tiempo que apostatará de la fe cristiana. Terriblemente perseguirá a la iglesia, derramando la sangre de mártires más cruelmente que nunca, y recuperará su anterior estado de abundante riqueza. Bueno, eso no sé. O aún mayor que la que tenía con sus primeros gobernantes. Lo que queda clarísimo es que se viene, como decía Manning, la persecución, pero una persecución cruel, ¿no? Esto lo escribe Malvenda en De Anticristo Liber. Acá tengo los datos en libro 4, capítulo 5. Y lo que ahí se apunta es lo que será la caída de Roma. Eso también, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Lo que he estado viendo, esto también, en cierto modo, ya ocurrió, que es cuando cae Roma, caen los estados pontificios, en 1870, la brecha de Roma, no entran ahí las tropas de los Saboya y todo eso, ¿no? 1870. Y el Papa pierde todos los estados pontificios, pero eso, podemos decir, es típico, es decir, un tipo del antitipo que vendrá. Y también habla aquí de Lessius, de Anticristo, dice, en el tiempo, él está citando a autoridades, ¿no? Para decir, no es que a mí se me ocurra, hay otros que han grandes teólogos que han escrito sobre esto. Y este Lessius dice, en el tiempo del Anticristo Roma será destruida, tal cual lo vemos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y luego dice, la mujer que viste es la gran ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra, en la que se significa Roma en su impiedad, tal como fue en tiempos de San Juan y será nuevamente al final del mundo. Y también San Roberto Bellarmino escribió, en el tiempo del Anticristo, Roma será desolada y quemada, como nos dice el versículo 16 del capítulo 17 del Apocalipsis. A cuyas palabras el jesuita Herbermann hace el siguiente comentario. Nosotros todos confesamos con Bellarmino que el pueblo romano, un poco antes del fin del mundo, volverá al paganismo y quitará al romano pontífice. Bueno, aquí también vamos a detenernos, pero antes de detenernos quiero hacer una aclaración de lo que para algunos, y yo me uno a ellos, no... quizás se confundieron dos tiempos, como pasó con la época del Señor, que se confundió la profecía de él, de la caída de Jerusalén, con el fin del mundo. Acá se están juntando el fin de los tiempos con el fin del mundo, porque lo que está viniendo no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo, que no es lo mismo. Todo esto que conocemos va a desaparecer. ¿Cómo pasó en la época? Algo similar a lo que pasó en la época de Roma, ¿no? Cuando cae Roma y todo lo que se conoció de ese mundo desaparece. Y se gesta uno nuevo. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Esta es lo que, eso sí, es mi convicción, ¿no? Y bueno, no solo mía, de varios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.